Oramos. Oh, Señor Jesús, te damos gracias, papá querido, por este día, Señor. Gracias por tu amor, por tu misericordia infinita, Jesús. En esta hora, Padre, nos ponemos ante tu presencia, Señor, primeramente para pedirte perdón por nuestras faltas, por nuestro pecado, por nuestras iniquidades y por todas esas cosas que hacemos que quizás a ti no te agrade, Señor. Queremos pedirte, Padre, tu bendición de lo alto, de los cielos, Señor, primeramente sobre nuestro pastor, Señor, nuestra pastora, Padre, que tú lo estés bendiciendo, que lo estés llenando de fortaleza, Padre. Guía, Señor, al siervo en esta clase, guía a los hermanos, abre nuestra mente, nuestro corazón, Padre, para poder entender y atesorar tu palabra, Señor. Y no solamente que la atesoremos, Señor, sino que pongamos por hecho, Señor. Te damos gracias por esta tarde. Bendice a cada uno de mis hermanos que están conectados, Señor. A cada familia, Padre, te pedimos que tú lo bendigas, que bendigas nuestras vidas, Señor. Mira a mi hermano Juan, Señor, bendícelo de lo alto, Señor, a nuestro hermano Juan Torres, Señor, que él está cumpliendo, Señor, 1 año de la partida de su papá, Señor. Te pedimos que tú fortalezcas su vida, Señor, que fortalezca su familia, Padre, y te pedimos, Señor, así también por cada hermano, Señor, que en este tiempo, Señor, no puede estar acá entre nosotros, Señor, pero creemos, papá, que están ante tu presencia, Señor, tu bendita y santa presencia, Señor. Te damos gracias en esta tarde, te pedimos, Señor, que tú bendiga esta clase, Señor, grandemente y que sea de mucha bendición para nuestras vidas. Te damos gracias en el nombre de Jesús, amén y amén. Gracias, Señor, amén. Amén, gloria a Dios. Bueno, vamos a arrancar con esta clase de hoy y quiero decirles que les mandé el material un poco tarde, así que tienen toda la semana para ir haciendo las tareas de la clase pasada, ¿sí? Sobre la palabra de Dios. Y bueno, hoy vamos a hablar sobre Dios y si me queda tiempo vamos a ver algo acerca de Jesucristo, pero bueno, como ya saben, vamos a estar mirando algunos detalles interesantes de la doctrina de Dios y bueno, como hemos visto también la doctrina de la Biblia, ¿sí? Pero yo quiero, arrancar diciendo que Dios es como ahí tenemos, ¿no es cierto?, demasiado grande para que nosotros podamos comprenderlo en plenitud. Realmente es muy difícil poder entender o comprender, ¿no es cierto?, a Dios, porque Él es tan grande, tan maravilloso, ¿no? Yo me acuerdo cuando estuvimos dando la clase de hermenéutica, hablamos acerca de que Dios trató de hacernos comprender a nosotros un poquito lo que estaba en su mente y en su corazón, ¿no? Y eso lo hizo a través de la palabra. Y entonces yo di un ejemplo de cómo podíamos nosotros lograr que las hormigas, ¿no es cierto?, entendieran lo que nosotros pensamos, lo que nosotros sentimos, lo que nosotros quisiéramos, ¿no es cierto?, hacer. Bueno, es muy difícil, ¿no? Pero un poco ese pensamiento es el que a mí me viene al corazón y a la mente cuando pienso en Dios, ¿no? Pienso que es demasiado grande para que nosotros podamos comprenderlo a plenitud. Pero bueno, hay cosas que Dios nos ha revelado, ¿no? Que Dios nos ha mostrado y nos ha revelado a través de la palabra, y esas cosas sí son las que nosotros podemos entender. Hay un texto bíblico que muchas veces yo lo he mencionado, que para mí es muy importante, que es Deuteronomio 29:29, que dice que las cosas secretas pertenecen a Dios, mas las reveladas, dice la Escritura, son para nosotros y para nuestros hijos, de generación en generación. O sea que evidentemente hay cosas secretas y hay cosas que Dios nos reveló. Y yo creo que Dios nos ha revelado las cosas que nosotros necesitamos entender, aprender y vivir para poder cumplir con ese propósito que Él tiene para nuestra vida. Así que nosotros sabemos que Dios no tiene principio ni fin, ¿no? Porque Él es el alfa y la omega, el primero y el último, ¿sí? Entonces Él es el principio y el final, o sea que Él no tiene principio ni fin, ¿no? O sea, no hay lugar
donde su presencia no pueda ser sentida, porque Él es tan grande y Él está desde el comienzo y va a estar hasta el final, ¿no es cierto? Porque Él es, como vamos a ver hoy, un Dios omnisciente, un Dios omnipresente y un Dios omnipotente, que son tres de las características muy, pero muy importantes de Dios. Ahí hay un texto que dice en Job capítulo 11, versículo 7, dice Job, ¿se acuerdan ese hombre que, bueno, que tenía una relación muy especial con Dios y que Dios permitió que el enemigo lo tocara y, bueno, tocara sus bienes, su familia, todo lo que nosotros ya conocemos del libro de Job? Si alguno no lo ha leído el libro de Job, les recomiendo que lo lea, porque es un libro poético muy interesante, ¿no es cierto? Y en el versículo 7 del capítulo 11 dice, ¿descubrirás tú los secretos de Dios? ¿Llegarás tú a la perfección del Todopoderoso? Bueno, son preguntas, ¿no? Preguntas que hace allí el libro de Job, ¿no? ¿Descubriremos nosotros los secretos de Dios? Recién decíamos que Deuteronomio 29:29 nos dice que hay cosas secretas que le pertenecen a Dios y hay cosas reveladas que son para nosotros. Entonces, ¿podremos nosotros descubrir los secretos de Dios? Bueno, yo creo que no es muy fácil, ¿no? Porque si Dios tiene allí en secreto algunas cosas que todavía no nos ha revelado, bueno, por algo será. ¿Llegaremos nosotros a la perfección del Todopoderoso? Bueno, un poco es como que vamos nosotros, ¿no? A la perfección, como dice la palabra, pero vamos de a poco, ¿no? De a poco nos vamos perfeccionando. Allí se acuerdan Filipenses 1:6. Dice, el que comenzó la buena obra en nosotros, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Así que estamos en ese proceso de perfección, ¿no es cierto? Ahí vemos que Dios vive en los cielos, pero reina sobre la tierra. Amén. Gloria a Dios. Me acuerdo del Padre Nuestro que dice, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra, ¿no? ¿Qué nos dice la Biblia? Bueno, ahí la Biblia nos dice en Isaías capítulo 66, verso 1, nos dice la palabra, Jehová dijo así, el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. Amén. El cielo es mi trono y la tierra estrados de mis pies. También el Salmo 47, versículo 8, dice, reinó Dios sobre las naciones, se sentó Dios sobre su santo trono. Me acuerdo del profeta Isaías, ¿se acuerdan? La Biblia dice que cuando murió el rey Usías, en Isaías capítulo 6, dice, cuando murió el rey Usías, Isaías dice, vi yo al Señor. ¿Y dónde estaba el Señor? Sentado en un trono alto y sublime. ¿Se acuerdan? Dice que las faldas llenaban toda la casa y él miró hacia arriba, allí bien arriba, estaba seres angelicales que revoloteaban y cantaban, ¿no? Y decían, santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Gloria al nombre de Jesús. Amén. Así que en este estudio, ¿qué vamos a hacer? En este estudio vamos a examinar algunas verdades que son especiales acerca de Dios. Y eso es lo que quiero que nosotros como hijos de Dios tenemos que aprender. De a poquito tenemos que ir creciendo en el conocimiento de la palabra del Señor y en el conocimiento de Dios. Tenemos que conocer a Dios, y esta es la manera de poder hacerlo. Y existen hechos acerca, por ejemplo, de la inmutabilidad del carácter de Dios, y a través de esto podremos comprender más y mejor sobre la personalidad de Dios. Vamos a ver el tema de la inmutabilidad del carácter de Dios. Significa que Dios no va mutando, Dios no cambia, Dios es el mismo. Por eso, ¿se acuerdan el libro de Hebreos capítulo 13, versículo 8? Capítulo 13, versículo 8 del libro de Hebreos. Dice Jesucristo, dice, yo soy el mismo, ayer, hoy y siempre, por los siglos de los siglos. Jesús no cambia, Dios no cambia, es inmutable, no hay
mutabilidad. Algo que muta es algo que cambia. O sea que la inmutabilidad es que no cambia. Y Dios no cambia, Dios nunca cambia, Dios siempre es el mismo, ¿no es cierto? Y bueno, a través de eso, de saber que Él no cambia, vamos a poder comprender entonces más y mejor sobre la personalidad de Dios. ¿Por qué? Porque entenderemos cuando Él se interesa por nosotros personalmente, cuando Él se interesa por nosotros de manera personal. Gloria a Dios. Entonces, allí hay una pregunta que es muy sencilla, pero que no es tan fácil de responder. La pregunta es, ¿quién es Dios? ¿Quién es Dios? Bueno, esta es una pregunta muy importante para nosotros porque nosotros decimos que creemos en Dios, que seguimos a Dios, que servimos a Dios, que le hemos rendido nuestra vida a Dios, que bueno, todo lo hacemos para la gloria de Dios, ¿no? Entonces, ¿quién es Dios? Tenemos que conocer un poquito acerca de este Dios. ¿Y cómo lo podemos conocer? Solamente a través de la revelación de la palabra de Dios. No hay otra manera, Sí, está bueno que nosotros tenemos nuestra experiencia personal con Dios, que nosotros sentimos su presencia, que nosotros sentimos su amor, su protección, su cuidado, pero la palabra de Dios es la que nos revela y nos confirma quién es Él, Y por eso es muy importante siempre remitirnos a la palabra para ver qué nos enseña la Biblia, que justamente esta materia le hemos puesto lo que la Biblia nos enseña, o lo que la Biblia enseña. Bueno, la Biblia enseña, como dice ahí, que Dios es el creador de todas las cosas. Amén. Dios es el creador de todas las cosas. Sé que ustedes me van a decir, pero pastor, hay otras teorías, como la teoría del Big Bang, ¿no es cierto? Bueno, hay muchas teorías dando vuelta por ahí, pero la Biblia, que es la palabra de Dios, es la que nos revela que Dios es el creador de todas las cosas. ¿Y dónde dice eso? Bueno, ahí en el libro de Nehemías, capítulo 9, el versículo 6 dice, escuchen esta hermosa palabra, dice, tú solo eres Jehová, tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos. Mire qué lindo, ¿no? Los cielos y los cielos de los cielos. O sea que está hablando no solamente del cielo que nosotros vemos, sino también está hablando de más allá, ¿no? ¿Se acuerdan cuando Pablo dijo que había sido llevado al tercer cielo? Al tercer cielo. Entonces, bueno, allí está el cielo, está el cosmos, y bueno, dice entonces, tú solo eres Jehová, tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos con todo su ejército, ¿no? O sea, todas las estrellas, la tierra y todo lo que está en ella. Como dice, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos. Y tú, Señor, vivificas todas estas cosas y los ejércitos de los cielos te adoran. Amén. Qué lindo cómo la palabra nos muestra que Él es el que hizo, Él es el creador, Él creó todo lo que existe en el cielo, en la tierra y aún debajo de la tierra, en los mares y todo lo que el mar contiene, Dios lo ha creado. También el Salmo 139, el versículo 13 dice, porque tú formaste mis entrañas, dice el salmista, tú me hiciste en el vientre de mi madre. ¡Wow! ¡Qué tremendo!, ¿no? Bueno, eso lo tomamos para nosotros. Amén. Lo tomamos para nosotros. ¿Y qué decimos nosotros? Dios nos formó, Dios formó nuestras entrañas y cuando estábamos en el vientre de nuestra madre, Dios nos hizo, gloria a Dios. Y aún, ¿saben qué? Hasta nos dio un ministerio como el profeta Jeremías, ¿Se acuerdan? Cuando estaba él en la panza de la mamá, Dios le dio el ministerio de profeta para las naciones. Así que lo primero que quiero que nos quede en el corazón es que nuestro Dios, cuando pensamos, ¿quién es Dios? Bueno, Dios es el creador de todas las cosas, pero también Dios es todopoderoso, gloria a Dios. Qué lindo eso, el todopoderoso Dios. Ahí tenemos un texto en Romanos capítulo 9, que dice, porque ¿quién ha resistido a su voluntad?
dirá el vaso de barro al que lo formó. Allí, Romanos capítulo 9, tenemos que leer todo el texto, ¿no? Del versículo 19 al 21. Vamos a buscarlo. Acá vuelvo, que tenía la Biblia un poquito lejos. Pero vamos a mirar ahí en Romanos capítulo 9, gloria a Dios, porque este es un texto muy lindo que nos habla de que Dios es todopoderoso, todopoderoso. Gloria a Dios. Dice la palabra entonces en Romanos capítulo 9, verso 19. Dice, pero me dirás, ¿por qué pues inculpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Amén. Gloria a Dios. Qué hermosa palabra, ¿no? Allí nos está hablando acerca de que el Señor tiene todo el poder para hacer con nuestra vida lo que Él quiere. ¿Acaso dice el vaso de barro le va a discutir al alfarero qué es lo que quiere ser? No, el alfarero toma la arcilla y la pasa por todo el proceso que ya conocemos, el proceso de selección, el proceso de limpieza, el proceso de ablande y el proceso del horno, lo pasa por la rueda, por el horno y luego entonces hace lo que Él está pensando hacer, ¿no? Y eso nos habla de que Él tiene todo el poder para convertirnos a nosotros en esos hombres y mujeres que Él quiere que seamos. También, Primera de Crónicas, ¿se acuerdan ese pasaje tan lindo del capítulo 29? Dice la Biblia, tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas, Señor. Gloria a Dios. Luego dice, tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. Amén. Qué linda palabra. Y también hay otro texto que está en Efesios 3:20, como para terminar este punto, que Él es Dios Todopoderoso, que está en el libro de Efesios capítulo 3, versículo 20, cuando dice el apóstol San Pablo, dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Gloria al nombre de Jesús. Así que, hermanos, Dios es, como hemos visto, Dios es todopoderoso, y es muy importante que nosotros podamos entender que no hay nada que sea imposible para Él. Él dice que todo es posible si nosotros podemos creer. Amén. Así que no hay nada que pueda limitar el poder y la gracia de nuestro Dios. En tercer lugar, Dios también es omnisciente. Es muy importante eso, ¿no? Omnisciencia tiene que ver con conocimiento, con el conocimiento que Dios tiene. Dios tiene todo el conocimiento, Dios conoce todo, Dios sabe todo. Por eso, una vez Jesús allí en San Juan, en el capítulo 1, Él dijo, cuando venían los discípulos y le querían hablar de la gente, Él dijo, yo no necesito que el hombre me dé testimonio del hombre, porque yo sé lo que hay en el hombre. Jesús sabía, Jesús, sin que hablemos nosotros, sin que le digamos nada, ya Jesús conoce, ¿no es cierto?, completamente todo. ¿Por qué? Porque Dios es omnisciente, Dios es omnisciente. Y esto lo encontramos allí, hay muchos textos bíblicos más, por supuesto, pero yo les he puesto solamente 1 o 2 para que tengan una referencia bíblica. Pero dice la Biblia, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. ¿No le han dicho alguna vez, Dios tarde o temprano saca todo a luz? No hay nada oculto que no sea manifestado ante la presencia del Señor. Y bueno, acá está el texto que dice, y no hay cosa creada
que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. Amén. Gloria a Dios. Así que ahí vemos bien clarito, ¿no es cierto?, que Dios es un Dios omnisciente. En Hebreos 4:13 está el texto que recién les leí. Y en Hebreos y Primera de Juan 3:20 dice que mayor que nuestro corazón es Dios. Y escuche, y Él sabe todas las cosas. Amén. La misma Biblia nos está hablando acerca de que Dios es un Dios omnisciente. Pero Él tiene también otras características muy distintivas, como por ejemplo que Dios es santo. Amén. Dios es santo. Por eso, Primera de Samuel 2:2 dice, no hay santo como Jehová. La Biblia nos dice que nosotros tenemos que ser santos, como nuestro Dios es santo. Levítico 11:44 dice que debemos ser santos como Él es santo. Cuando el apóstol habla allí, el apóstol Santiago dice que tenemos que ser santos en toda nuestra manera de vivir, ¿no es cierto? Pero aquí en 1 Samuel 2:2 encontramos que dice, no hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti y no hay refugio como el Dios nuestro. Amén. Gloria a Dios. La santidad, un tema tan interesante, ¿no? Pero simplemente, bueno, sabemos que nuestro Dios es santo y por eso nosotros también tenemos que ser santos. Pero también cuando leemos la carta a Santiago dice que debemos ser santos en toda nuestra manera de vivir. Y eso es muy importante, ¿no? En todas las áreas de nuestra vida tenemos que buscar la santidad. Y ser santos significa ser apartados para Dios y apartados para el servicio de Dios. Y bueno, apartados. ¿Pero apartados de qué? Bueno, apartados de la maldad, apartados del pecado, apartados de todo lo que pueda de alguna manera separarnos de Dios. Nosotros nos apartamos de las cosas malas para acercarnos a Dios que es santo. Gloria a Dios. También la Biblia dice que Dios es espíritu. Gloria a Dios. Y esto lo encontramos ahí en San Juan capítulo 4, el versículo 24, cuando dice Dios es espíritu y los que le adoran, ¿cómo deben adorarle? En espíritu y en verdad. Amén. Dice, es necesario que le adoren. Gloria a Dios. Así que hay que adorar a Dios en espíritu y en verdad. ¿Por qué? Porque Él es espíritu. Y eso lo dice la misma palabra. Dice, Dios es espíritu. Y por eso le tenemos que adorar en espíritu y en verdad. También dice que, gloria a Dios, Dios es una persona que nosotros podemos conocer. Gloria a Dios por eso. Eso me encanta, saber que nosotros podemos conocer a Dios. Bueno, de hecho, en esta clase estamos conociendo un poquito más acerca de Dios, y esa es la idea de este estudio que hemos preparado, conocer un poquito más acerca de la palabra, que ya lo hemos hecho, acerca de Dios, luego de Jesús, del Espíritu Santo, de la Trinidad, Pero qué lindo es saber que Él es una persona, y una persona tiene algunas características como las que hemos mencionado, pero una persona ve, una persona oye, una persona habla, una persona tiene sentimientos y emociones, y bueno, y Dios es una persona que nosotros podemos ir conociendo poco a poco, podemos ir, gloria a Dios, acercándonos a Él, como dice Santiago 4:8, qué lindo ese pasaje que dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Gloria a Dios. Juancito me hace así, ¿sí? Si nos acercamos a Dios, Dios se acerca a nosotros. Qué bueno eso, que nosotros podemos tener relación con Dios, podemos crecer en el conocimiento de Dios, podemos sentir la persona de Dios en nuestra vida. Y en el Salmo 145, el versículo 18, el salmista también nos dice algo que es muy interesante. Dice, cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que invocan o lo invocan de veras. Amén.
Qué lindo eso, ¿no? Que nosotros tengamos ese deseo profundo de conocer más a Dios, ese deseo profundo de relacionarnos más con Él, y que como dice la Escritura allí, ¿no es cierto?, entendamos que Él no está lejos, Él está cerca de todos los que le buscan, dice, gloria a Dios, o los que le invocan. Así que es importante que nosotros podamos invocarlo de verdad, invocarlo en serio, invocarlo con todo nuestro corazón para que Él pueda, gloria a Dios, manifestarse y mover su mano de poder sobre nuestra vida. A mí me encanta esa idea de poder conocer más a Dios, y creo que a través de la palabra yo puedo ver al Señor. Por eso una vez Jesús le dijo a los fariseos y a los saduceos de su época, le dijo: erráis por dos motivos. Primero, ignorando las Escrituras, y segundo, el poder de Dios. Dos cosas ellos ignoraban: las Escrituras y el poder de Dios. Y luego dice: ustedes me rechazan a mí, pero las Escrituras dan testimonio de mí, y ustedes no quieren venir a mí para recibir la salvación. Qué interesante. Jesús mismo les estaba diciendo que la Biblia les estaba hablando de Jesús, y ellos no lo querían recibir, sino que lo rechazaban. Pero qué bueno es que si nosotros buscamos a Dios, lo buscamos de todo corazón, lo invocamos de veras, como dice la Biblia, entonces vamos a poder, gloria a Dios, tener un encuentro real y personal con Jesucristo. Gloria a Dios. Y también la Biblia dice que Dios es un Padre amante. Gloria a Dios. ¿Cuántos reconocen y conocen el pasaje de San Juan 3:16? Porque de tal manera, ¿no?, Dios amó al mundo, que dio su vida, que entregó a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y luego Romanos 5:8. Dios mostró su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Primera de Juan 4:7. Dice: Dios es amor. Amén. Dios es amor. Así que Él es un Padre amante. Qué lindo, Primera de Juan 3:1, el texto que tenemos ahí, dice: mirad, dice Pablo, no, perdón, dice Juan. Dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre. ¿Para qué? Para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce. ¿Por qué no nos conoce el mundo? Porque no le conoció a Él. Amén. Por eso no nos pueden algunos reconocer a nosotros y conocer que somos hijos de Dios, porque no lo conocen a Él y no pueden entender, ¿no es cierto?, el amor de Dios sobre nuestra vida. Pero qué lindo es saber que Dios nos ama, ¿no? Que Dios nos ama mucho más allá de las macanas que nos hemos mandado, de las cosas que hemos hecho mal, de los errores que hemos cometido, de los pecados en los cuales hemos caído. Dios nos ama de una manera que a veces nosotros no alcanzamos a comprender. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios amante, es un Padre que nos ama, y aun cuando nos alejamos muchas veces, tomamos decisiones incorrectas, como nos cuenta la Biblia ya en San Juan capítulo 15, Lucas capítulo 15, en la parábola del hijo pródigo. ¿Se acuerdan que se fue, vivió perdidamente, pero luego se arrepintió, tomó conciencia, recapacitó y volvió a la casa de su padre, y allí su padre amante lo estaba esperando, y cuando llegó lo abrazó, lo besó, le dio ropa nueva, calzado nuevo, anillo nuevo, mató al becerro gordo, hizo una gran fiesta. ¿Por qué? Porque ese hijo estaba muerto y había vuelto a la vida. Ese es un Padre maravilloso, un Padre que nos ama de una manera espectacular. Amén. Gloria a Dios. Pero seguimos un poquito más adelante. Ya hemos visto entonces cómo es nuestro Dios. Ahora hay algunos detalles también que son muy lindos conocer acerca de Dios, y que la Biblia nos enseña, por ejemplo, que Dios es demasiado grande para habitar en templos. Amén. Dios es demasiado grande para habitar
en templos. Por eso allí vemos nosotros en Hechos 17, hay algunos versículos como el 24, el 25 y el 28, que yo se los quiero leer porque realmente estas clases están preparadas con mucho fundamento bíblico para que nosotros tengamos el respaldo de lo que creemos y de lo que estamos aprendiendo. Y allí nos dice Hechos 17, 24, dice: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, allí nos habla del Dios creador, como vimos al principio, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo. Pues él, Dios, es quien da es el que da a todos vida y aliento y todas las cosas. ¿Por qué? El versículo 28. Porque en él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Amén. Qué interesante, ¿no? Que Dios es tan grande, que no puede habitar en templos humanos solamente, en el sentido de que Dios está en cada corazón, ¿no es cierto? Por eso la Biblia dice que nosotros somos el templo del Espíritu Santo, ¿no? O sea, nosotros vamos a la iglesia y allí la iglesia se convierte en el templo, ¿no es cierto? Porque la iglesia no es el edificio, no es la casa de material que hemos construido, pero cuando nosotros vamos, que somos la iglesia se hace presente allí en el templo material, la presencia de Dios desciende y se manifiesta en ese lugar de una manera especial cuando estamos juntos, cuando nos congregamos, porque dice la Biblia que cuando 2 o 3 nos reunimos en su nombre, Jesús dijo: yo estaré en medio de vosotros. Dios está ahí a través de la persona de Jesucristo y por medio del Espíritu Santo. Entonces, nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Dios mora en nuestros corazones y entonces Él está allí en todo lado, porque Él es tan grande que no puede, ¿no es cierto? No podemos decir que Dios está ahí concentrado allí en el templo de Hernández solamente, sino que en todos lados la presencia del Señor está. Por eso decimos que Dios es demasiado grande para habitar en templos humanos y qué lindo es que Él está en nosotros y por eso la Escritura dice: porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Gloria al nombre de Jesús. Así que podemos decir entonces que nosotros somos varias cosas, ¿no? Somos creados por Dios. ¿Cuántos recuerdan que Dios nos ha creado? Cuando estábamos allí en el vientre de mamá, ya Dios estaba dándonos la forma. Dios estaba dándonos la forma. Y por supuesto, el Salmo 139 es muy hermoso. Y los versículos 14 al 16 dicen: te alabaré, porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado, dice el salmista, y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en lo oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión, dice, escuche esto, mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas en mí, sin faltar una de ellas. Dios tenía todo registrado de cómo nos iba a crear a cada uno de nosotros. Yo sé que es muy interesante el tema de que Dios es tan grande y tan maravilloso que no ha creado a uno de nosotros igual que a otro. O sea que Él tiene anotado, ¿no es cierto?, todo lo que iba a hacer en cada uno de nosotros, qué es lo que nos iba a poner, cómo iba a darnos las características de nuestro rostro, nuestra nariz, nuestros ojos. Seguramente el Señor tenía registrado en su libro
qué tipo de color de ojo íbamos a tener cada uno, cómo iba a ser nuestro cabello, y bueno, y todo, el Señor tiene, como dice el salmista, todo estaba registrado en tu libro, le dice él, están escritas todas aquellas cosas que luego fueron formadas en mí. Es como que el Señor tiene todo, ¿no es cierto?, registrado para cada uno de nosotros, y cuando fuimos allí engendrados en el vientre de mamá, el embrión, dice, vieron tus ojos. Mire qué maravilloso, ¿no? Y Dios comenzó a trabajar. Esto nos dice que hemos sido creados por Dios. Y es muy importante que entendamos, ¿para qué? Para poder aceptar, ¿no es cierto?, nuestra realidad, tal como somos. Hemos sido diseñados por Dios. Así que ahí, ¿no es cierto?, bueno, Dios nos ha dado las características y el diseño que Él ha querido a cada uno. Me acuerdo un profesor del seminario me contaba que él muchas veces se iba a la calle peatonal de su ciudad y se sentaba y veía pasar la gente y se maravillaba de lo maravilloso que era Dios, de lo grande que era Dios, de lo poderoso que era Dios, porque dice que veía pasar cientos de personas y todas con una característica diferente, todos distintos, ninguno era igual, y eso nos habla de lo maravilloso y grande y poderoso que es nuestro Dios. Amén. Por eso usted tiene que agradecer a Dios por cómo es, porque usted es así porque a Dios le ha placido crearlo de esa manera. Algunos, bueno, nos hemos desarrollado un poquito más, quizás la pancita nos ha crecido un poco más, las mujeres quizás no están muy contentas con su color de pelo y cada tanto se pegan allí una tinturita y cambian su color, pero el color original es el que Dios te dio. Amén. Bueno, no está mal que lo hagas, pero tienes que agradecer a Dios porque Dios te ha formado de acuerdo a su diseño. Dios nos diseñó porque Él es el creador, Dios es nuestro creador. La segunda cosa que decía ese texto es que somos propiedad de Dios. Amén. Somos propiedad de Dios y eso es muy importante. Nosotros creemos que somos seres independientes, que podemos manejarnos solos, y aquellos que se quieren manejar solos se dan cuenta que después las cosas no salen como pensábamos, ¿no? Porque las cosas no nos salen bien. Y cuando nosotros entendemos que tenemos a alguien que está por encima de nuestra vida, allí, por ejemplo, 1 Corintios capítulo 6, versos 19 y 20, dice la palabra, o ignoráis, dice Pablo, que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestro. Anote eso, remárquelo, no sois vuestro. ¿Por qué? Porque habéis sido comprados por precio. Cristo pagó el precio por nosotros, Él derramó su sangre y ese fue el precio de nuestra redención. ¿Se acuerdan que la palabra dice que nosotros hemos sido redimidos o comprados, no con oro ni plata, sino con la sangre preciosa de Cristo? Cristo pagó por nosotros su sangre derramada en la cruz del Calvario. Por eso Pablo dice, porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, escucha ahora, los cuales son de Dios. ¿De quiénes son? Su cuerpo y su espíritu son de Dios. Así que Dios nos creó, pero también somos de Él, somos propiedad de Dios. Y hemos sido, dice la Biblia, llamados para adorar a Dios. Qué lindo eso, gloria a Dios. Me encanta Apocalipsis capítulo 4, el versículo 11, porque el Señor nos ha llamado para que nosotros le adoráramos. Allí dice San Juan, ¿se acuerda que estaba, cuando escribió el libro de Apocalipsis, estaba en la isla de Patmos? Ya era un anciano Juan, y allí recibe esta palabra de parte del Espíritu Santo, y él está registrando y escribe, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Amén. Qué lindo que podamos entender estas tres cosas muy importantes, que hemos sido creados por Dios, que somos propiedad de Dios
y que sí hemos sido llamados para adorar al Señor. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Así que es muy importante que en esta noche nosotros podamos tomar una decisión fundamental con respecto al Señor, ¿no es cierto? Y recordar esas palabras que Jesús nos dejó allí escritas en Mateo capítulo 22, el versículo 37, cuando Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Amén. Con toda tu mente, tu corazón, tu alma y tu mente. Con todo eso tienes que amar a Dios en el nombre de Jesús. Yo estaba pensando, porque la Biblia nos relata acerca de un varón que se llamaba Josué, ¿no? ¿Cuántos seguramente se acuerdan de Josué? Porque Josué ha sido realmente un hombre muy importante, porque ha sido uno de los conquistadores, uno de los conquistadores del pueblo de Israel. Allá primero el Señor lo llamó a Moisés, a través de Moisés lo sacó de la tierra de Egipto, y luego ya cuando estaban por entrar a la tierra prometida, Moisés murió y entonces el Señor llamó a Josué para dar los últimos pasos para entrar a la tierra prometida. Ahora tenían que cruzar el río Jordán, ¿se acuerdan? Ese río torrentoso, ese río que justamente en el momento que ellos lo iban a cruzar, estaba en el momento de mayor crecida y era muy peligroso cruzar ese río, pero Dios le había dado una palabra a Josué y Dios le había dicho: mira, como estuve con Moisés, estaré contigo, no temas ni desmayes. Allá en Josué capítulo 1, versículo 5, el Señor le dijo esas palabras. Y bueno, interesante, ¿no es cierto?, que fue, como allí tenemos escrito, fue un líder o un gran líder de la nación de Israel, Josué. Y el pueblo ya había estado vagando por el desierto durante 40 años sin poder entrar a poseer la tierra prometida. Y Josué está allí bajo la dirección de Dios. Dios está en el capítulo 1, vemos como guiándolo, ¿no? Dios le dice cosas muy fuertes, muy lindas. Le dice: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. Y allí le da, bueno, revelaciones, ¿no es cierto?, de su voluntad, y le dice que le va a dar la tierra que le prometió a Moisés, ¿no es cierto? Y él está siendo dirigido por la palabra y por la revelación de Dios, y Dios lo va dirigiendo hacia la victoria contra las naciones impías, pecadoras que había allí en Canaán, y Dios lo va llevando para que él tomara posesión de la tierra, la cual dice dividieron entre las 12 tribus de Israel por heredad cuando entraron. Después que pasó todo eso, Josué desafía al pueblo para que tomara una decisión. Escuchen esto, ellos tenían que tomar una decisión. Y ahí está el texto bíblico tan precioso que muchas veces nos ha hablado. Josué 24:15, un texto que no podemos pasar por alto porque es el momento en que Josué toma una de las decisiones más importantes de su vida. Y entonces cuando él ya reparte todo, dice: escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o sea, del Jordán, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Y luego dijo: pero yo y mi casa serviremos al Señor, a Jehová, a Dios. Amén. A Yahvé, a Elohim. Bueno, allí tenemos muchos nombres para mencionar, a Dios. Nosotros serviremos a Dios. No sé qué van a hacer ustedes, pero nosotros, dijo, vamos a, gloria a Dios, servir al Señor. Así que yo quiero terminar esta clase de una forma muy sencilla y práctica y declarar que en este día podemos tomar la decisión de ofrecer nuestra adoración al único Dios verdadero, creador del cielo y de la tierra, como hemos visto, y someter nuestra voluntad, nuestra vida,
y nuestras posesiones a Dios, porque Él es nuestro dueño. Él nos creó, nosotros somos de su propiedad y Él nos creó para que alabemos su nombre, para alabanza de su nombre. Así que podemos decir que desde este día en adelante determinamos nunca más adorar a algún otro Dios o algunos otros dioses, como hacíamos en nuestra vieja manera de vivir. Que nuestra adoración va a ser exclusivamente para Él y que enseñaremos a otros las verdades y principios bíblicos acerca de Dios. Amén. ¿Qué le parece si hacemos este desafío, si aceptamos este desafío y tomamos esta determinación como lo hizo en aquel momento, lo hizo Josué? Yo y mi casa serviremos al Señor. Ya no serviremos a dioses paganos, ya no serviremos a otros dioses que no seas tú. Mi alabanza y mi adoración será siempre para ti, Señor, porque reconozco que tú eres mi creador, que tú eres mi propietario y que me has creado para la alabanza y la gloria y la honra de tu nombre. Amén. Así que vamos a orar en esta noche, gloria a Dios, y luego le pido que se quede un segundito más, pero vamos a terminar orando. Te invito a cerrar tus ojos, a inclinar tu rostro un ratito y vamos a orar dándole gracias al Señor. Amén. Gloria a Dios. Gracias, Jesús. Querido Padre Celestial, te damos toda la gloria, la honra y la alabanza en esta noche. Te damos gracias, Señor, por tu palabra, por tu amor y tu misericordia. Y gracias porque hoy hemos podido aprender quién eres tú, Señor. Tú eres el creador de todas las cosas. Tú eres todopoderoso, eres omnisciente, omnipresente. Eres un Dios santo, un Dios que eres espíritu, Señor. Eres una persona que podemos conocer, Señor. Tú eres un Dios amante que ha demostrado su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Señor, declaramos que tú estás en nosotros, que has entrado en nuestro corazón, Señor, y que nosotros somos, Padre, creados por ti, Señor, que somos de tu propiedad, Señor, y que hemos sido llamados para adorarte, alabarte y bendecirte a través de nuestra vida, Señor. Por eso en esta noche, Padre, queremos tomar el ejemplo de Josué para, gloria a Dios, determinar nuestro futuro, Señor, y tomar una preciosa decisión en esta noche. Padre, juntos queremos decidir en esta noche, Señor, reconocerte una vez más como nuestro Señor y Salvador personal. Queremos, Señor, declarar que te amamos porque tú eres Dios grande, fuerte, poderoso, Señor. Gracias, Padre, porque tú te has revelado a nuestro corazón a través de tu palabra. Y gracias porque a través de tu palabra nosotros podemos conocerte cada día más a ti, Señor. Gracias porque en esta noche hemos podido avanzar en el conocimiento de ti, Señor. Y ahora te rendimos nuestra vida, te entregamos nuestro corazón. Declaramos como Josué que yo y mi casa serviremos al Señor. Y aunque haya miembros de mi familia que todavía no estén comprometidos contigo, lo declaramos por fe, Señor. Declaramos que yo y mi casa serviremos al Señor. Y Padre, yo en esta noche bendigo cada hermano y hermana, te doy gracias por sus vidas y que esta palabra nos ayude a fortalecernos más en ti y a relacionarnos más contigo. Señor, yo los bendigo en esta noche y lo hago en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre bendito, poderoso y maravilloso de Jesús. Amén, amén y amén.